Muy buenos días, les saludo en el nombre del Señor. Yo soy el pastor José Pérez y quiero dar la bienvenida a nuestro tiempo devocional. Que Dios bendiga su vida grandemente a través de este tiempo y espero que este tiempo sea una oportunidad, no solamente para el crecimiento, sino para que Dios también obre a través de su vida, cualquiera que sea su situación. Recuerda que el Señor Jesús dijo: las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Eso quiere decir que cada vez que usted se acerca a la palabra de Dios, usted recibe la vida de Dios. Usted es nutrido por los recursos de Dios. Entonces siempre he dicho, hay una transferencia. Nosotros transferimos a Dios lo que somos y Dios nos transfiere a nosotros de su presencia, de su poder, de sus recursos. Por eso es que el Señor Jesús dijo que hay una necesidad de orar siempre y no desmayar. El Señor siempre le dio prioridad a la comunión, le dio prioridad a la oración, a la palabra, porque no solamente del pan vivirá el hombre, dijo el Señor. Y esto, por supuesto, es una realidad. Así que son todos bienvenidos a este tiempo devocional. Y quiero invitarles que podamos comenzar esta mañana, este tiempo devocional, leyendo lo que nos dice el salmista David en el Salmo 46. Salmo 46. El tiempo que estamos viviendo no es un tiempo fácil, es un tiempo donde hay mucho temor, donde hay mucha incertidumbre, donde hay mucho desasosiego. Las personas están experimentando altos niveles de estrés por la incertidumbre de qué va a pasar con sus vidas, qué va a pasar con sus familias, con su economía, qué va a pasar con su salud, etc. Entonces estamos experimentando altos niveles de estrés que por supuesto llevan a tener una consecuencia negativa, porque estamos experimentando mayores índices de enfermedades por razones emocionales, por razones psicológicas, por razones psicosomáticas. Entonces vamos en esta mañana a leer este salmo, que es como un bálsamo que con el cual Dios nos imparte su paz, su seguridad. Vamos a leer Salmo 46, por favor, abra su Biblia. Versículo 1 en adelante dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Wow. Dice David: el Señor es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza. Es decir, que Él está sobre nosotros, pero también es un lugar donde podemos resguardarnos y podemos experimentar seguridad en Él. Seguridad en Él. Cuando usted disfruta de una comunión íntima, de una comunión significativa con el Señor, usted va a experimentar seguridad. Si usted no está experimentando seguridad, es porque usted necesita ir al lugar de oración, ir a la intimidad con Dios y esperar allí, porque a veces inclusive hasta en nuestras vidas de oración manejamos altos niveles de afán y de ansiedad, pero necesitamos tomarnos tiempo para ir y estar con Dios hasta que recibamos de Él esa paz insondable, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. La Biblia nos enseña eso. Jesús dijo: venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, yo los haré descansar. Y Pablo más adelante en la carta a los Filipenses nos dice: por nada estén ansiosos, sino que sean conocidas sus peticiones, sus necesidades, delante de Dios con toda oración y súplica con acción de gracias, dice Pablo. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestro corazón y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿No le parece una promesa maravillosa que debe motivarnos a nosotros a ir al lugar de la oración, a depender más de Dios, a pasar tiempo con Él en adoración? Todo afán, toda ansiedad se va a esfumar. Usted va a sentir seguridad en Dios y como consecuencia física de eso, su sistema inmunológico se va a fortalecer y usted va a ser una persona saludable.
porque la presencia de Dios en medio de la oración, en medio de la búsqueda, va a lograr eso en su vida. Así que vamos a la oración esta mañana y vamos a bendecir el nombre de Dios. Vamos a estar con Dios. Así que ayuda a usted a estar, disponga su corazón y oramos. Padre, gracias te damos, Señor, en este día. Gracias por esta mañana. Gracias por este tiempo que nos permite, Señor, disfrutar. Gracias, Señor amado, porque tú eres bueno, Padre, y porque tu misericordia es para siempre. Aquí estamos en esta mañana delante de tu altar, delante de tu presencia, Señor. Tú has dicho en tu palabra que no debemos estar ansiosos por nada, no debemos estar afanados, porque tú eres, Señor, nuestro amparo. Tú eres nuestra fortaleza. El salmista David lo dijo: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Señor, si hoy hay tribulaciones en nuestra vida, Señor, estamos completamente seguros que tendremos la respuesta tuya. Tú obrarás en nuestra vida, obrarás en nuestra familia, obrarás en nuestras circunstancias, trayendo, Señor, la provisión, trayendo el auxilio que necesitemos, Padre. Yo oro, Padre Celestial, en esta mañana para que este tiempo de devocional, este tiempo de comunión que tenemos contigo, se convierta, Señor, en una respuesta, Padre, una respuesta tangible, una respuesta para todos aquellos, Padre, que están atravesando momentos de ansiedad, momentos de dificultad, momentos de desesperación, momentos de aflicción. Padre Celestial, tú has dicho que tú eres nuestro amparo, tú nos amparas con tu presencia. El salmista David dijo en el Salmo 91: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Padre, aquí estamos morando bajo tu sombra, pero tu palabra también dice que eres nuestro pronto auxilio. Eres quien nos auxilias prontamente, Señor. Te alabamos en esta hora. David dijo: por tanto, como tú eres, Señor, nuestro amparo, nuestra fortaleza, no vamos a temer. Señor, el miedo no va a ser presa de nosotros, porque aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, y aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, tú sigues siendo Dios. Tú sigues siendo Dios. Tú estás en el trono, Señor, y tú reinas y tú gobiernas sobre todas las cosas, Padre. Hoy deposito, dígale al Padre en esta mañana: Señor, hoy renuevo mi confianza. Hoy deposito mi confianza en ti, Señor. Hoy me despojo, dígale al Señor. Hoy me despojo en el nombre de Jesús de todo afán, de toda ansiedad, Señor. Yo sé que tú me amas. Sé que, Señor, amas a mi familia, amas a mi cónyuge, Señor. Tú me amas a mí, Padre. Y tú, Dios mío, tú vas a responder, porque tu palabra dice que no serán avergonzados aquellos que confían en ti. Padre, confiamos en ti. Yo confío en ti, Padre. Y hoy me fortalezco, hoy fortalezco mi fe en ti, sabiendo, Señor, que tú tienes cuidado de nosotros. Mi Dios, gracias en esta mañana. Te alabamos. Bendecimos tu nombre, porque tú eres bueno y para siempre, Señor, es tu misericordia y tu fidelidad, Padre. Gracias te damos, mi Dios. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Tenga ahí un momentito, mi querido, mi querida. Un momentito ahí en quietud, en silencio, delante de Dios, recibiendo esa paz insondable, esa paz que invada tu corazón, esa paz que te llene y que se lleve todo temor, toda inseguridad. Esa paz de Dios que ministra tu vida. Un momento en su presencia, un instante en su presencia, cambia todas las cosas. Cambiará todo lo que hasta el presente no hemos podido cambiar nosotros. Su presencia lo hará. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bendito el nombre de Dios. Agradecemos al Señor por este nuevo día. Gracias a Dios por su misericordia, por su fidelidad. Agradecemos al Señor por todas las bendiciones. Pablo dice a los Efesios que hemos sido, en la carta a los Efesios dice que hemos sido bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Todas las bendiciones están dispuestas para nosotros. Qué maravilloso, ¿verdad? Pero recuerde que estas bendiciones vamos a ir disfrutándolas. Muchas de ellas las disfrutamos inmediatamente, automáticamente cuando somos hijos de Dios. Pero otras de ellas vamos a ir disfrutándolo en la medida en que vamos creciendo espiritualmente. Por eso siempre insisto en esto.
usted necesita crecer espiritualmente. No se duerme en los laureles. No esté atrasando su proceso de crecimiento, su proceso de formación. No esté aplazando el compromiso con Dios. El compromiso con la iglesia no lo esté aplazando. Eso es prioridad. Eso debe ser prioridad en su vida. Escúcheme bien. Recuerde que el Señor dijo que el mandamiento más grande es amar a Dios, estar dedicado a Dios, primeramente dedicado a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Entonces, no atrase su crecimiento espiritual, porque eso también va a bloquear y va a atrasar muchas cosas que Dios ha dispuesto en nuestra vida para que las disfrutemos. Así que en la medida en que usted se dedica a crecer espiritualmente, en esa medida usted experimenta esas bendiciones maravillosas de Dios para su vida. Y ese es mi anhelo, esa es mi oración y ese es el objetivo de este tiempo devocional. Que usted pueda crecer. Basta de excusas, basta de justificaciones. Vamos a echar eso en el nombre del Señor a un lado y vamos a asumir compromiso con Dios para salvación y compromiso con la iglesia local para crecimiento espiritual. No puedes crecer solo, necesitas ser parte de una iglesia, necesitas ser parte del cuerpo de Cristo para ser nutrido por los otros miembros de la iglesia. Así que quiero animarle, participe activamente en la iglesia. Estamos leyendo la carta a los Corintios en este tiempo devocional, la primera carta a los Corintios, y estamos tratando el tema de la sexualidad. Dios nos ha planteado un reto en este tema que Pablo aborda, porque los creyentes, los líderes de la iglesia le preguntaron a Pablo acerca de cómo se trata, cómo se le da un manejo a la sexualidad en el contexto de la iglesia. Estaban viviendo los corintios en una sociedad sexualizada, usted ya lo sabe bien. La sexualidad se experimentaba de una manera libertina, sin ningún tipo de restricciones, niños, adolescentes, como parte del culto a la diosa Afrodita, se tenían relaciones sexuales. Mil prostitutas sagradas, sacerdotisas, se llamaban sacerdotisas, y ofrecían como parte del culto a la diosa relaciones sexuales. Todas las personas que iban a ofrecer culto eran atendidos por esas prostitutas, pero no solamente eso, sino que esas prostitutas cada tarde descendían a la ciudad de Corinto para ofrecer sus amores a las personas. ¿Qué le parece? Así que estaban viviendo en medio de una sociedad sexualizada, no había ningún tipo de reglas, no había... Entonces los creyentes, los líderes de la iglesia le preguntan a Pablo, ¿cómo se maneja este tema? Pablo entra y hace un juicio inclusive sobre una situación de incesto, un caso de incesto que estaba en la misma iglesia. Es decir, ellos son los santos de Dios, ellos son la iglesia de Dios, pero había que corregir algunas cosas. Entonces, lo lindo de esto es que Dios no nos desecha por nuestras debilidades, por nuestras falencias, pero sí hay que corregir ciertas cosas en nuestra vida, porque como dijo el escritor el rey Salomón, el escritor del Cantar de los Cantares, las pequeñas zorras son las que destruyen el viñedo. Entonces son cosas que a veces uno no quiere corregir, pequeñas libertades que nos tomamos, lo que a veces terminan destruyendo nuestra vida. Así que el apóstol Pablo escribe esta carta y le da esa instrucción a la iglesia. Ahora en el capítulo 7 comienza a hablar ya de una manera más profunda cómo la sexualidad debe ser manejada en el contexto de la iglesia, cómo deben verlo los solteros, la sexualidad, y cómo quisiera él que los solteros se manejaran en el contexto de la iglesia. Habla del don de continencia, habla de cómo las relaciones sexuales se manejan en el contexto del matrimonio cristiano. Entonces nos habla de todo eso el capítulo 7. En ese capítulo hemos entendido un reto, y esta es la segunda parte de ese reto. El reto de consagrar, de santificar nuestra sexualidad. Ya hemos dicho que consagrar o santificar nuestra sexualidad no significa que nos abstengamos de ella, sino que hemos dicho que cuando algo se santifica, ese algo que se santifica, precisamente se le da un uso y un destino diferente a lo común, a lo cotidiano. Eso es lo que pasa cuando Dios nos santifica a nosotros, nos saca
del uso cotidiano, del uso común y corriente que le damos a nuestra vida, y ahora entonces Él nos asigna un propósito, un propósito. Seguimos viviendo, seguimos trabajando, seguimos en este mundo, pero viviendo por otros intereses, por otros principios, viviendo para Dios. Entonces, cuando hablamos de la santificación del sexo o la santificación de la sexualidad, estamos hablando de controlar, de poner los lineamientos de Dios a nuestra sexualidad. Entonces, hemos dicho que los solteros deben esperar consagrar su sexualidad a Dios y esperar en Dios para conservarse y entregarse puro o pura a esa persona con quien se van a casar más adelante. Entonces, la promiscuidad no es un tema que se acepta en la iglesia, porque la Biblia dice que a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Entonces se nos insta a que vivamos, a que pongamos reglas, normas a nuestra sexualidad, pero hay una razón importante por la cual la Biblia nos manda a que le pongamos un reglamento, le pongamos un lineamiento a nuestra sexualidad, y ese es el propósito. Recuerde que hemos dicho que el propósito de la sexualidad es un regalo que Dios nos dio, pero esta sexualidad tiene un propósito. Como el mundo, como la gente, inclusive nosotros antes de conocer a Dios, ignorábamos este propósito. El concepto que teníamos y el valor que le damos a la sexualidad es el concepto y el valor que tenía el mundo. Y por eso hacíamos lo mismo que hacía el mundo. Pero ahora que tenemos a Dios en nuestro corazón, entendemos una cosa, que la sexualidad tiene tres propósitos. El primero de ellos es la unidad. Cuando un hombre y una mujer se unen en una relación sexual, hay una unidad. El Señor dice, ya no son más dos, sino uno. Entonces, esto es para afirmar la unidad matrimonial. Entonces, la Escritura nos manda a nosotros a que la sexualidad se disfrute en el contexto del matrimonio, porque precisamente uno de los propósitos de la sexualidad es unificar la pareja. El segundo propósito que tiene es el deleite mutuo. Pero mirándolo desde la perspectiva de darle deleite a mi cónyuge, no desde la perspectiva egoísta de que voy a buscar deleite, que eso es lo que el mundo promueve. Vive por los intereses, estimula tus sentidos. Así que cuando un hombre de pronto va a buscar una relación matrimonial o una relación sexual, él lo que está pensando es en su placer, en su propio deseo, en lo que él va a experimentar. En eso es lo que está pensando. A él no le interesa la otra persona, a él no le interesa la mujer. A muchos no le interesa eso. Lo único que le interesa es satisfacer su deseo, su deleite, su placer, su deseo sexual. Y así muchas mujeres también, por supuesto. Entonces ya ahí se pierde el propósito. Así que esto tiene que ser visto desde una perspectiva correcta. Y el tercer propósito de la sexualidad es la procreación. Entonces, lo más normal, hay personas que yo la veo que se frustran, de pronto se deprimen, entran en una crisis porque resultaron embarazados. El hombre resultó embarazando a una chica y la chica resultó embarazada, pero eso es lo más normal. O sea, si una persona es activa sexualmente, lo más normal es que termine en un embarazo, porque para eso es el propósito, o sea, el propósito divino. Entonces, esa es la razón por la cual debemos conocer el propósito. Ahora, vamos a leer los versículos del 7 al 9, donde el apóstol Pablo nos habla acerca del concepto que él tiene, lo que él visiona, cuál es su deseo para con los solteros y las viudas, pero también habla del matrimonio, de casarse, o sea, de la bendición del matrimonio. Entonces, ya vimos la vez pasada la relación sexual en el contexto del matrimonio. El hombre no le pertenece a su cuerpo, ni a la mujer le pertenece a su cuerpo, sino que el cuerpo del hombre es de la mujer y el cuerpo de la mujer del hombre, en el contexto del matrimonio. Entonces, nada de castigos, de castigar, ni de someter a disciplina, ni poner a pañagua, ¿no? a su cónyuge porque se ha portado mal o algo.
Obviamente, yo sé, y usted debe saber también, que una relación sexual no es solamente un acto, sino que hay un cúmulo de cosas que se deben tener en cuenta y que se deben hacer previamente. Por ejemplo, tener una buena comunicación, tener una buena relación, porque no podemos pretender llegar a una relación sexual los cónyuges si tienen diferencias, si no han arreglado situaciones, si han tenido discusiones o algo. Hay que hacer una preparación del ambiente. Entonces, el apóstol Pablo en el versículo 7 dice lo siguiente. Tome por favor su Biblia en el capítulo 7, versículo 7. Dice Pablo, escucha esto, dice Pablo: quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. ¿Qué quiere decir Pablo ahí? Bueno, él era soltero. Y él dice, ojalá que, obviamente que él está pensando en función del reino. Él tiene en su corazón el reino de Dios, y está dando este consejo porque la forma de rendir más y de poder estar mayormente consagrado al servicio de la obra de Dios es en un estado de soltería. Los casados no pueden hacerlo, claro que sí pueden hacerlo, pero como dice Pablo, cada quien recibió su propio don de Dios. Pero Pablo aquí está hablando de su deseo, dice: quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno la verdad de un modo y otro de otro. Dios no quiere que todos los creyentes sean, como dice, célibes. Dios no quiere que todos los ministros tengan este don, porque se los hubiera dado. Como dice Pablo, es un don, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar de eso. Dice Pablo: digo pues a los solteros y a las viudas, dice Pablo, digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen el don de continencia, cásense, dice Pablo, pues es mejor casarse que estarse quemando. Wow. Entonces aquí Pablo habla de un tema que no se habla mucho en las iglesias, pero usted y yo vamos a compartir ese tema aquí. ¿Cuál es el tema? El don de la continencia. Pero permítame primero hablar acerca de el consejo que Pablo da, o el deseo que Pablo expresa a los solteros, dice él, a los solteros y a las viudas. ¿Qué es lo que Pablo dice? Pablo dice: yo quisiera que ellos se quedaran como yo. Pablo era un hombre dedicado al ministerio. Su soltería le permitía a él viajar, le permitía estar en un lugar, en un tiempo, o sea, tener un ministerio itinerante. Pablo no tenía ningún tipo de compromiso que lo atara, que lo limitara. Entonces Pablo dice: esto se lo debo a la soltería. Esto se lo debo a la soltería. Sin embargo, una persona soltera pues puede servir a Dios sin ningún tipo de restricciones, pero una persona casada no. Una persona casada, dice Pablo más adelante, se debe a su familia. Tiene compromisos con su esposa, tiene compromisos con sus hijos, pero una persona soltera no. Entonces el apóstol Pablo dice: yo quisiera que todos se quedaran como yo, para que pudieran servir de la misma manera, con la misma intensidad a Dios. Porque el reino de Dios estaba en el corazón de Pablo. Pero dice Pablo, eso es lo que yo quisiera, pero es un don que Dios da, ¿verdad? Si no tienen el don de continencia. Ahora, ¿qué es el don de continencia? El don de continencia es la capacidad que Dios le da a una persona para quedarse soltero durante toda su vida. ¡Wow! Esta persona con el don de continencia no siente la necesidad de enamorarse ni de compartir su vida con otra persona. No tiene necesidades sexuales. Esto el mundo no lo entiende. Esto el mundo no lo interpreta. Cuando un hombre, cuando una mujer en nuestro contexto no siente esa necesidad, entonces ya comienzan a presionarle, ya comienzan a tildarle, a hablarle despectivamente, comienzan a señalarle, porque la gente no entiende. Y muchas veces en el contexto de la iglesia tampoco las personas entienden esto. Cuando una persona tiene el don de continencia, ese es un don, dice la Biblia. Es un regalo que Dios le dio a esa persona. Tal vez muchas personas no lo vean así, de esa manera. Yo he conocido personas que le han pedido este don a Dios. De pronto
tuvieron su experiencia familiar en el mundo, ya de pronto llegaron a una edad en la cual sintieron que no tenían necesidad de unir su vida a otra persona, comenzaron a orar a Dios y terminaron sus vidas solas, sirviendo al Señor. Pero esto es un don, dice Pablo, es un don que Dios le da a algunas personas. Ese don es esa capacidad y debemos verlo así. No debemos discriminar, no debemos señalar ni acusar a una persona porque tenga este don. O sea, a veces no entendemos esto. El no tener la necesidad no quiere decir que sea una persona homosexual, porque a veces se trata eso así. Si una persona ya tiene cierta edad, un hombre, una mujer en el contexto de la iglesia tiene cierta edad y no tiene una relación, ya entonces se comienza a veces a presionar. En el mundo eso pasa así. En el mundo pasa eso así, pero aquí, en el contexto de la iglesia, debemos comprender que la continencia es un don. Yo no puedo tomar la decisión de decir, bueno, yo voy a ser célibe. Bueno, me va a tocar pagar. Si yo realmente no tengo, porque si yo tengo mis necesidades sexuales, si yo tengo la necesidad de compartir mi vida con alguien, y voy a determinarme quedarme solo, o sea, me voy a quedar solo, obviamente me va a tocar luchar, no tengo ese don. Pero dice Pablo, ese es el don que Dios le ha dado a algunas personas. Sin embargo, dice Pablo, si no tienes el don de continencia, cásate, pues es mejor casarse que estarse quemando. Porque precisamente expone el caso de personas que no teniendo el don de continencia quieren quedar solos, quieren quedar solteros, quieren ser célibes. ¿Qué termina pasando allí? ¿Qué termina pasando? Dice Pablo, terminan quemándose, es decir, ardiendo de pasión, y esa pasión muchas veces, como no la pueden controlar, entonces terminan en pecados sexuales. ¿Qué quiere Dios aquí? Si tienes el don de continencia, entonces agradece a Dios por él y dedícate a la obra de Dios, dedícate a cumplir la misión por la cual el Señor ha destinado tu vida. Ahora, Pablo dice, es mejor casarse que estarse quemando. Así que cuando nosotros hablamos de la consagración de nuestra sexualidad a Dios, estamos hablando de que nuestra sexualidad cumpla el propósito de Dios. Si yo tengo el don de continencia, mal hago en casarme porque los demás me presionen, porque ese matrimonio no va a funcionar, porque no voy a estar en la capacidad de satisfacer las necesidades afectivas, las necesidades sexuales de mi cónyuge, porque yo no tengo esa necesidad. Pero si yo no tengo el don de continencia, si yo tengo la necesidad de casarme, mal hago en querer quedarme soltero, porque voy a arder de pasión, dice Pablo. Entonces el que no tiene el don de continencia, que se case, dice el apóstol Pablo, que se case y que le dé al Señor, le dé a su sexualidad ese trato, un trato, le establezca o administre su sexualidad bajo los lineamientos de Dios. Recuerda eso: unidad, deleite, procreación. Nada de relaciones sexuales extramatrimoniales, nada de relaciones sexuales, nada de fantasías sexuales como el mundo quiere que nosotros estemos sumergidos y fantaseando, porque, escúchenme bien, eso hace parte del desorden sexual que hay en el mundo. Ahora, hoy la sexualidad es un mero sinónimo de placer. Se practica sin ningún tipo de reglas o de restricciones, obviamente por ignorar el propósito de Dios con la sexualidad. Pero escúcheme bien, el no ponerle límites, reglas a la sexualidad te va a llevar a la ruina, te va a llevar a la enfermedad, te va a llevar a la destrucción familiar. Vas a herir enormemente a tu cónyuge y a tus hijos. Te va a llevar finalmente a la condenación eterna. Porque Pablo lo dijo aquí en el capítulo 6, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios,
ni los idólatras, ni los adúlteros. Mira que hace una diferencia entre los fornicarios y los adúlteros. Los fornicarios son aquellas personas que se entregan a todo tipo de libertinaje sexual. Todo tipo de libertinaje sexual. Los adúlteros son aquellos que son infieles a sus cónyuges. Infieles. Hay una palabra que el Señor escribe a unos hombres infieles. Obviamente que esto también aplica a las mujeres, pero eran personas que creían en Dios, y tenían problemas de infidelidad. Y el Señor les escribe en el libro de Malaquías capítulo 2 versículo 13 lo siguiente, escúchelo. Y esta otra vez haré cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, pero yo no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano, dice Dios. Mas diréis, ¿por qué Jehová ha atestiguado? ¿Por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Wow. Dice Dios, no voy a escuchar tus oraciones, no voy a aceptar nada de lo que tú hagas. Es decir, hay una ruptura de la comunión entre Dios y Él. ¿Por qué? Dice Dios, porque ustedes han sido desleales. Han sido desleales a su compañera, a su compañero. Es decir, ha habido deslealtad en el matrimonio. Dice el apóstol Pablo, hay unas consecuencias de transgredir las normas de Dios para la sexualidad. Escuchen, nosotros somos una generación de hombres y mujeres que hemos tomado la decisión de vivir para agradar a Dios. Y si usted quiere agradar a Dios, usted tiene que someter su sexualidad al lineamiento de la palabra. Debe consagrar su sexualidad. Si usted es un hombre soltero, una mujer soltera, debe guardarse para ese hombre, para esa mujer con quien usted se va a casar. Y cuando usted se case, entonces sí podrá disfrutar. Mientras oramos a Dios, mientras nos sometemos a Dios, mientras le pedimos a Dios que nos ayude, y Él nos va a ayudar a permanecer fieles a ese pacto, ese voto que hace. Cuando usted está casado o casada, entonces usted debe cumplir con su deber conyugal, como lo dice la palabra de Dios. Debe ser leal a su cónyuge y debe entender que el propósito de la sexualidad es unidad, es deleite y es procreación. Así que cada vez que usted tiene intimidad sexual con su pareja, entonces usted está unificando su relación. Cada vez que tiene usted intimidad, usted se está deleitando, por supuesto. Tal vez algunos ya tienen sus hijos y no están procreando, pero la sexualidad delante de Dios es un don, es un regalo que nos ha dado Dios para unificar y para el deleite de la pareja en el contexto del matrimonio. Así que le damos gracias a Dios. Si usted es un hombre, una mujer soltero, un hombre soltero, una mujer soltera que tiene el don de continencia, bueno, dile gracias a Dios y dedíquese a la misión para la cual Dios le ha destinado. Y si usted es un hombre, una mujer soltero, soltera, una viuda, un viudo que no tiene el don de continencia, dice la Biblia, busque una pareja con tal que sea en el Señor, dice Pablo, y cásese. Y viva su sexualidad conforme a la palabra de Dios. Sé que será una bendición para su vida y para los demás también. Oramos al Señor y hoy también le decimos a Dios, Padre, vamos a consagrar nuestra sexualidad para ti. Padre, gracias te damos en esta mañana, gracias por tu amor, por tu misericordia. Padre, gracias por tu fidelidad. Oramos en esta mañana, Padre, rindiéndote hoy nuestra sexualidad. Sé que para muchas personas este será un reto, Dios mío,
un reto que les desafía. Padre, pero te pido que les ayudes. Ayuda a todo aquel, Señor, que desea con todo su corazón agradarte a ti y someter su vida, Padre, someter su sexualidad a tu palabra, santificarse, Padre, para ti, santificarse para su cónyuge. Y si no la tiene, si no lo tiene, Padre Celestial, oro para que tú le des fortaleza y para que tú aparejes, Señor, todas las cosas para que estos queridos hermanos en la fe puedan alcanzar, puedan encontrar esa persona ideal. Esos hombres puedan encontrar esas mujeres. Esas mujeres pueden encontrar esos hombres de Dios también. Padre Celestial, guíalos. Llévate todo afán, toda ansiedad, todo desasosiego de sus vidas y que ellos puedan identificar, Señor, si tienen el don de continencia, que te honren y que te glorifiquen y que sean liberados de toda carga, de toda presión en el nombre de Jesús. Pero si no tienen el don de continencia, Padre, que también reciban la paz tuya, el gozo, la alegría, y que ellos puedan, Señor, esperar y que puedan, Padre Celestial, consagrarse para ti y para aquellas personas que, Señor, serán sus cónyuges. Glorifícate en sus vidas en este día y que este día sea un día de bendición para tu pueblo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, mis queridos, y recuerde que estamos en el reto de consagrar nuestra sexualidad para Dios.